Estamos en Fábrica Noticias. En este día lunes de inicio de semana nos acompaña el asambleísta por la provincia de Imbabura, el doctor Antonio Pozo Salgado. Con él vamos a tratar varios temas que hacen noticia a nivel local y también pues nacional, sobre todo el tema relacionado a el uso del suelo, una ley que se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional. ¿Qué contempla esta ley para conocimiento de las autoridades? Vemos que hay alguna preocupación en algunos sectores de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME. Algunos alcaldes también han manifestado ya su criterio respecto a este tema, pero ¿cuál es la posición del asambleísta por la provincia de Imbabura? Doctor, un gusto tenerlo con nosotros aquí en Fábrica Radio y Fábrica Televisión. Muchísimas gracias, Camilo. En efecto, yo creo que se cometió esta semana anterior uno de los hechos más insólitos en la tarea legislativa. Aprobar una ley de territorios y uso del suelo en la forma como se lo hizo es simplemente liquidar la autonomía de los GATS, de los gobiernos provinciales, municipales, de las juntas parroquiales, violando flagrantemente el artículo 264 de la Constitución Política del Estado, que establece que el ordenamiento territorial y uso del suelo es competencia exclusiva de los municipios, de los GATS. Y no les ha importado absolutamente nada cambiar el artículo de la Constitución para aprobar una ley particular y liquidar la descentralización y la autonomía. Y más grave aún, crear una superintendencia sancionadora para alcaldes, para prefectos que son electos por la voluntad popular. Que inclusive les podría costar el puesto al que fueron elegidos democráticamente. Imagínese, es decir, algo parecido a esa supercom, que están sancionando a periodistas, a medios de comunicación, pero por centenares. Es decir, ya no hay escrúpulos en la concentración omnímoda del poder, y esto se debe fundamentalmente, y eso tiene que estar claro la ciudadanía, se debe a que hace 2 años perdieron las elecciones, el oficialismo perdió las elecciones seccionales, eso tienen que admitir, perdieron todas las capitales provinciales del país, y como se les fue de las manos ese control, entonces ahora hay que controlar nuevamente desde el Poder Central con esta nueva ley, creando esta superintendencia, creando otro ente técnico. Vea, estas superintendencias, ya creo que son 8 que existen aquí en el país. Hoy nomás el diario El Comercio establece los costos que implican una serie de superintendencias que nadie sabe qué hacen. Incremento de burocracia. Pura en burocracia. el tema de votación, ¿cuántos votos existieron y cómo fue la votación de los asambleístas de las provincias de Imbabura y Carchi, donde es nuestra área de influencia y cobertura, doctor? No, pues los asambleístas de Alianza País votan en forma obsecuente con las decisiones del Ejecutivo. Esto es evidente. Ahí quien marca la diferencia, al menos en la zona norte, soy yo. Yo no puedo estar a favor de tesis absurdas de esta naturaleza, insólitas por decirlo menos. Yo creo que los alcaldes, los prefectos, las juntas parroquiales deberían reunirse, analizar con profundidad. Yo lo he escuchado al alcalde de Guayaquil, al de Quito, que ellos se van a someter definitivamente a la resistencia y no acatarán un proyecto de ley absurdo como este que viola flagrantemente a la autonomía y a la descentralización. Bien, respecto a este tema, doctor, ¿cómo va a hacerse la socialización de lo que es esta aprobación de esta ley denominada de territorio y uso de suelo? Bueno, yo pienso que especialmente yo he visto los alcaldes principales de las ciudades del Ecuador están tomando ya cartas en el asunto. Las principales autoridades de esta materia se van a reunir. Todos sabemos que la AME está controlada por un señor Avecilla, me parece que es de un cantón muy pequeñito del Guayas, que responden también a los designios del Ejecutivo, entonces ahí no se puede esperar absolutamente nada. Pero el peso fundamental de los organismos seccionales están en las grandes ciudades, y todas las grandes ciudades, todas las capitales de provincia, las tiene la oposición. Consecuentemente ellos yo creo que más allá de tomar medidas, digamos, ante la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad que ya se les ha pedido de varios temas y que no hay ninguna respuesta,
seguramente tomarán medidas y acciones un poco más radicales, acogiéndose al artículo 98 de la Constitución, que es del derecho a la resistencia. Bien, respecto también al incremento del IVA, ¿cómo está esta ley? Entendemos que rige desde el 1 de junio. Hay varios sectores también que han manifestado su opinión respecto a este tema. También, ¿qué va a pasar con el incremento de los combustibles? Que esto también afectaría a la situación del país. Hay algunos sectores que han señalado la preocupación, sobre todo acá en la provincia de Imbabura, en la zona norte, de que mucha gente está yendo a hacer compras a Ipiales, precisamente por los costos. Ahora, con el incremento del IVA, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la posición y cómo se dio también la votación respecto a este tema? Bueno, hay 3 paquetazos tributarios en un mes. No solamente son 2. Recordemos, el primero fue el ICE, a los consumos especiales, a las bebidas alcohólicas, y curiosamente, mire el doble discurso. Decían que incrementan los impuestos a las gaseosas, a los licores, a los cigarrillos, etcétera, para cuidar de la salud del pueblo. E inmediatamente amplían los horarios para que la borrachera se alargue hasta las 4 de la madrugada, se abran las discotecas, los cabarets. Como se dan cuenta que esto les resultó un boomerang, porque la gente se indignó, a los 3 o 4 días dicen, disculpen, ha sido un errorcito de carácter administrativo. ¡Qué vergüenza que eso ocurra en las altas esferas oficiales! ¡Qué doble discurso! Lo cual da la medida que lo único que les interesa es sacar dinero, porque la caja fiscal está en soletas, el gobierno está chiro, sin medio, dada la irresponsabilidad en el manejo de los recursos fiscales. Ahora, incluso el propio terremoto, como que les viene resultando una especie de anillo al dedo, imagínense. Si para el terremoto, dicen los estudios técnicos que se necesitan 1.100 millones de dólares para su rehabilitación, para reconstruirlo, todo lo dañado, etcétera, lo cual es lógico, por supuesto, que se hagan todos los esfuerzos. Pero ahora en las arcas fiscales existen alrededor de 1.600 sin impuestos. Solo 1.000 millones de dólares provienen de endeudamiento externo nuevo, que se suma al agresivo ya existente, de la CAF, del Fondo Monetario Internacional, del BID, etcétera, son 1.000 millones. Y 600 millones de los seguros, sobre todo los seguros Sucres, que tiene que afrontar ya la reconstrucción en forma obligatoria de todas las edificaciones, sobre todo de carácter público, y seguros privados, por supuesto, para las casas y edificios privados que también están asegurados. Hay 1.600 millones. Es decir, impuestos no vienen al caso, no se justifican por ningún concepto, especialmente el IVA, que es un impuesto regresivo, que le afecta a toda la población, especialmente a la gente más sencilla, a la gente más pobre. Usted... Le pagamos todos los ecuatorianos. Lógico, cuando va a comprar una camisa en un pequeño almacén, va a pagar ahora el 14% adicional. A un restaurante igual. A un restaurante igual. Y lo mismo que paga la gente sencilla, va a pagar el que tiene mucho dinero también, porque paga lo mismo. Por eso es regresivo, porque le afecta a la gente más sencilla, a la gente más pobre, y no se justifican. Camilo, nosotros, desde nuestra bancada, presentamos este documento al señor Hernández, que preside esta comisión, un señor de cola. Y veíamos a Lourdes Iván, que ella hacía una regresión de quienes participaron en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y él también estaba el señor Hernández, igual que otros asambleístas y otras autoridades, inclusive que ahora están en algunos ministerios. Nosotros presentamos 46 propuestas como bancada de Avanza para obtener 1.783 millones de dólares para cubrir el bache fiscal, ni siquiera la emergencia por el terremoto. Y de esto no toman en cuenta en absoluto. Aquí están medidas sin necesidad de presentar impuestos. Medidas, por ejemplo, que signifiquen rebajar ese tamaño obeso del Estado. En vez de rebajar, vea que siguen creando superintendencias. El diario El Comercio de hoy, como digo, establece la cantidad de burocracia de estas superintendencias. ¿Qué medidas adicionales ha tomado el gobierno de austeridad? Ninguna. Le voy a demostrar un hecho que la ciudadanía se van a quedar perplejos. Vea, en el MIES, un ministerio, existen 10.095 personas trabajando. ¿Cuánto absorben del presupuesto del Estado? 96.333.000. Y no me vengan a decir que esto, es que nos estamos atacando a los policías, a los profesores y a los militares, que esa es la burocracia. No, en el MIES no hay esto, hay solo burócratas de oficina.
Y esto que le pongo por el ejemplo del MIES, viene en todo el resto. Vea, en la Cancillería trabajan 2069 personas. Yo no sé qué hacen en esa Cancillería y cuánto absorben del presupuesto del Estado. 50, casi 51 millones de dólares. Y así si vamos analizando, dependencia por dependencia, ministerios coordinadores ¿de qué? El Ministerio del Buen Vivir también. Del buen vivir, de la felicidad del señor Ehlers. Hay el Instituto Espacial. ¿Qué papel cumplen aquí? El Instituto de la Meritocracia. Hay infinidad de subsecretarías, de secretarías, de viceministerios que no tienen razón de existir y sin embargo no los tocan. Ni las sabatinas. Una de las cosas que también preocupa y que hemos sido testigos, inclusive en una encuesta que la publicó ayer un diario nacional, el Diario del Comercio, se habla del desempleo. Pese a todo esto, la situación es crítica, vemos que la gente busca trabajo y pues la situación es complicada, se ha puesto bien difícil. ¿Qué hacer ante esta situación, doctor, como asambleísta de la provincia de Imbabura? Vea, yo le señalaba que había 3 paquetes tributarios. Hablamos de 2. Faltaba el de la extensión de las salvaguardias. Arancelarias. Claro, les acaban de extender un año más. ¿Qué seguridad jurídica generan aquí en el país con medidas de esta naturaleza? Adicionalmente, con esto de la extensión de las salvaguardias, nos puede estar complicando el acuerdo comercial con la Unión Europea. Se trata en estos días de Por Bruselas. supuesto, nos van a complicar y eso significa eliminar el SGP. ¿Qué significa? El Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias que reemplazó al ATPDA norteamericano. Los europeos nos iban a ayudar con 500 millones de dólares por el SGP, ayudándonos a no cobrarnos por productos ecuatorianos que ingresen a la Unión Europea. Mientras tanto, Perú y Colombia tienen ya, ellos ya tienen un acuerdo firmado, comercial. Tienen acuerdos comerciales. En Perú y Colombia, nuestros vecinos, la inversión extranjera es altísima. Se acerca a los 20 mil millones de dólares en el Ecuador. ¿Sabe cuánto es la inversión extranjera? 400 millones. Es decir, nada. Nada. ¿Por qué? Porque este gobierno no ha generado ningún tipo de confianza. Por eso el desempleo generalizado. Veo los datos de prensa, la zona norte, Imbabura y Carchi, especialmente el Carchi, está quebrado. Todos los negocios quebrados. Toda la gente va a comprar en Colombia. Aquí los negocios están cerrados, la producción no sale y peor con las salvaguardias ampliadas un año más. Y de eso no se dan cuenta el gobierno. Y a eso le cae encima con el IVA, un impuesto regresivo. La juventud, sobre todo, es la que más soporta el desempleo agresivo que cada vez se va agrandando en términos porcentuales, lo cual ya se vuelve pues imparable en este país. ¿Se da cuenta? Bien, doctor, y ante toda esta situación, ¿cuál va a ser la posición acá en la provincia de Imbabura? Viene ya un año electoral, un año que también está complicado para los organismos seccionales. No hay transferencias de recursos para las juntas parroquiales, para los municipios, para las prefecturas. Es decir, existe una situación bien difícil y complicada para los ecuatorianos. Así es, y vea, y siguen creando más entes burocráticos. Otra superintendencia, otro ente técnico. Organismos que no se justifican por ningún concepto. Lo que tiene que haber es austeridad para que no se vaya tanto dinero en una burocracia inútil. Necesitamos empleo, pero para generar empleo no se puede generar del empleo de la noche a la mañana. Hay que generar seguridad jurídica. Tiene que haber confianza y eso es precisamente lo que no existe aquí. Por eso no viene la inversión, ni nacional ni extranjera. ¿Acaso no ha sido un escándalo de que hay 280 ecuatorianos que tienen 30 mil millones de dólares en paraísos fiscales afuera? ¿Y quién los trae? ¿Quién los trae? Les pueden obligar a que traigan. Si no hay seguridad para que ellos puedan realizar inversiones. Y hay aquí ecuatorianos ya hasta conocidos de aquí de nuestro medio, que van llevando sus grandes empresas al Perú, a otros lados. Y eso sabe muy bien la gente. Eso sabe muy bien la gente. ¿Y por qué no invierten aquí mismo? Siendo gente que son incluso gobiernistas. Porque hasta ellos se dan cuenta que no hay seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica jamás habrá crecimiento económico, jamás se generará empleo para nuestra juventud, que va a seguir complicada de aquí en adelante. Bien, doctor, hemos visto los medios nacionales y usted se ha quejado de que la presidenta de la Asamblea no le da la palabra. Siendo imbabureños, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo llegar a un acuerdo precisamente para superar esta crisis? Porque vemos que mucha gente se ha sentido solidaria. Ayer en Quito más de 30,000 personas apoyaron esta causa. Vemos que los municipios se han movido, han ido a Esmeraldas, han estado en Muisma,
MISNE han estado en la provincia de Manabí, inclusive los alcaldes han estado liderando este tema y pues es el momento precisamente de superar estos problemas políticos a veces y pues como que juntarnos los ecuatorianos y salir adelante, puesto que la situación es difícil, es crónica y crítica para el Ecuador, pese a que inclusive ha llegado ya ayuda internacional de diferentes organismos internacionales y también pues países. Bueno, realmente es lamentable, ¿no? La señora Rivadeneira, la nueva licenciada, la forma como me trata a mí, ¿no? No me da la palabra. Yo tengo que denunciarla en los medios de comunicación, sobre todo en Quito, para que la señora me dé la palabra. Parece que tiene terror a mis argumentos, a mis reflexiones, cuando yo tengo la oportunidad de hablar y no me da la palabra. Y ahora ya no solamente conmigo, sino con mucha gente han visto los últimos escándalos que están ocurriendo en la propia asamblea, que ha perdido toda credibilidad de esa asamblea en las encuestas. Ya el 23% de la gente parece que es la... yo vi unas noticias, unas encuestas, que el 22% es la que le da algún grado de credibilidad. Es decir, se le pone a calificar de 1 a 10, 2% calificarían como positiva esa gestión. Esto es vergonzoso, vergonzoso. Ahí no hay debate, no hay generación de propuestas legislativas, todo viene de Carondelet. Es decir, esa asamblea es una caja de resonancia de lo que ocurre y se resuelve en Carondelet. Esto nunca antes ha ocurrido. Usted sabe, yo tengo una dilatada experiencia parlamentaria. Ahora es permitido leer. Hay unas señoras legisladoras, ¿de dónde serán? Que no pueden ni leer lo que les dan escribiendo. Esto es vergonzoso. Antiguamente, en los anteriores parlamentos, había gran debate, gran presencia de los políticos más granados de este país. Eso se ha perdido ahora. Qué pena, y no se den cuenta. Y con una política pues obsecuente, ahí hay gente, por ejemplo, en el tema del uso de territorios y uso del suelo, hay un legislador que ya se les fue también, uno del Oro, porque él votó en contra de eso, porque por supuesto, ¿quién persona sensata puede estar de acuerdo en que se liquide la autonomía de los GADs? Y él votó en contra, se les van desgranando. Así, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué hacer? Usted dice ahorita prácticamente nada. Como dice un legislador Tapia, ya se van. Por fortuna ya se van y no volverán. Bien, doctor, queremos agradecerles por su presencia aquí en Fábrica Radio y Fábrica Televisión. También el tema de la libertad de expresión, hay mucho que decir, mucho que hablar también en estos temas y pues felicitaciones, sabemos que triunfó el combinado local también en la ciudad de Tulcán. Bueno, mi combinado local está imparable últimamente en el fútbol. Fuimos a jugar hace una semana con los veteranos del Barcelona en Guayaquil, sacamos un empate. Con un buen equipo allá y semejante calor. Y ahora, en semejante frío, en el otro polo, en Tulcán, el sábado anterior, pues ganamos 4-1 al Martillo, que está de fiesta, cumpliendo un aniversario más de su fundación. Muchas gracias a la presencia en vivo del doctor Antonio Pozo Salgado. Hacemos una pequeña pausa. Esto es Fábrica Noticias a través de Fábrica Radio 92.3 FM y Canal 41. Volvemos inmediatamente. Estará con nosotros el alcalde de Antonio Ante, el alcalde Fabián Pozo Padilla, para hablar de temas relacionados al cantón Antonio Ante.